la metodología de marco lógico de proyectos. ¿Dónde nació, cómo nació y por qué? Porque es algo que se habla tanto. Entonces, primero, partamos de que el marco lógico fue creado en el año 1969 por una firma consultora Practical Concepts, realmente bajo un contrato que se le hizo a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, que ustedes conocen como USAID. También esta estructura de marco lógico y estas referencias técnicas han sido mejoradas por bancos sociales a nivel internacional, por algunas empresas, pero en sí es una herramienta, y ya les voy a decir, como las definiciones, pero es una herramienta que nos facilita un proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis y realmente la orientación de esta metodología está centrada en los objetivos y en los resultados, y ahorita lo vamos a ver. Hay algo que los empresarios comenzaron a ver y digamos las instituciones de inversión pública comenzaron a mirar, y era que tenían proyectos primero en donde la planificación era muy imprecisa. Tenían objetivos múltiples que no se relacionaban con las actividades que iban a desarrollar, y había una baja capacidad de seguimiento y cumplimiento en los proyectos. Esta problemática que comenzaron a encontrar, en este caso la firma consultora Practical Concepts y las diferentes entidades, públicas y estatales y federales, generó que se creara una herramienta que permitiera articular y relacionar causas-efectos, relacionar actividades con objetivos, y que pudiésemos en el largo del tiempo que durara el proyecto poder hacer un seguimiento y una evaluación a los proyectos. No quiere decir que el marco lógico de proyectos, como algunos como algunos lo establecen, sea el proyecto en sí. El marco lógico de proyectos o la estructura metodológica del marco lógico de proyectos es la herramienta que me permite estructurar el proyecto para que sea consistente, para que sea, el problema que yo monitora, en el sentido de que quienes requieran un acompañamiento y una asesoría ya en la formulación de un proyecto que van a presentar, una tesis de grado o algún tema de plan de negocio, plan de activación dentro de la empresa, pues es un espacio que ustedes van a poder requerirnos ya por el correo electrónico para, revisar los planes de formación que tenemos. En este momento ya tenemos 5 profesionales que están haciendo un acercamiento y que están trabajando con nosotros para generar planes de negocio, una tesis de grado y algunos indicadores de gestión. También estamos haciendo parte en este momento del programa de mentoría de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, así que si les interesa, pues también pueden inscribirse en la Cámara de Comercio para poder tener una mentoría y una asesoría. Entonces, esta es la herramienta que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Esa situación actual, encontramos nosotros que hay 2 partes muy importantes y que vamos a analizar en el marco de proyectos. Uno es el análisis de involucrados y 2 es el análisis del problema. Y en la situación deseada, como yo les dije que el marco lógico está orientado a los objetivos, vamos a tener que revisar el análisis de objetivos y el análisis de las alternativas. Eso tengámoslo ahí presente, que no se nos vayan esos conceptos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hay una diferencia entre lo que hablábamos del ciclo de los proyectos y las fases, entre comillas, de los ciclos de los proyectos que estaban establecidos en la fase de preinversión, ¿cierto? En la fase de la inversión y la fase de la ejecución. Entonces, hoy nos vamos a centrar en qué fase, en la fase de la preinversión. Y la fase de la preinversión, que incluye todas las fases, digamos, de la idea, de la elaboración del proyecto, de revisar fuentes primarias y secundarias, vamos a tener 2 fases: la elaboración del proyecto y la evaluación del proyecto. En esa elaboración del proyecto, digamos, yo digo, ok, vamos a comenzar un proyecto, vamos a hablarlo desde el punto de vista público, vamos a iniciar un proyecto. ¿Qué debería yo hacer? Primer paso, voy a tener que identificar. Y para esa identificación, ¿cierto? Me voy a ir entonces al análisis de la situación. Pero ese análisis de la situación, y hablábamos en el anterior módulo, en el primer módulo, hablábamos que era muy necesario conocer todo el contexto de lo que estaba pasando en nuestro alrededor, cuál es la problemática, ¿cierto? Pero también cuál es la oportunidad, en el caso que sea una oportunidad. Y les decía yo que en ocasiones la lluvia de ideas nos ayuda muchísimo, que la participación, pero en el marco lógico de proyectos tenemos que, dentro del análisis de la situación, debemos hacer los siguientes pasos. Vamos a hacer un análisis de las partes interesadas y de los grupos focales.
vamos a hacer un análisis del problema, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis de los objetivos y vamos a seleccionar unas alternativas. Después de que hagamos ese primer paso de identificación en el momento de elaborar nuestro proyecto bajo este marco lógico de proyectos, vamos a descargar y a formular el marco lógico de proyectos, definiendo unos objetivos, unos productos y unas actividades. Esta estructura que ustedes ven aquí, esta estructura que ustedes ven acá de 4 filas y 4 columnas, es lo que conocemos como la matriz de marco lógico, y ahorita les voy a hacer la diferencia. Una cosa es la metodología del marco lógico de proyectos y otra cosa es solo la matriz del marco lógico. Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia para que no hagan que se me olvide tenerla ahí pendiente. Luego que pasamos al marco en la formulación del marco lógico, vamos a hacer la planificación de la ejecución de nuestro proyecto. Eso incluye una matriz de desglose de tareas, incluye una matriz de responsabilidades, un cronograma, un plan de recursos y un presupuesto. Y finalmente vamos a planificar el seguimiento y la evaluación, que incluye unas evaluaciones de impacto y unas evaluaciones operativas de las actividades que me van a permitir llegar a la evaluación total del proyecto. Esto en sí, ustedes están viendo, esto es del Manual de Elaboración de Proyectos del CIF, o digamos del Centro de Información de Formación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Yo le hice, la verdad, varias modificaciones, pero es la manera más estructurada, es nuestra matriz de marco lógico. Entonces, ¿por qué hago la referencia y la diferencia en estos dos? Porque muchas veces queremos diligenciar todo esto, queremos diligenciar un fin, un propósito, unos componentes, una actividad, llenar estos indicadores, hacer medios de verificación, supuestos, y toma, aquí está la matriz de marco lógico, incluyan en la MGA, chao, ¿sí? Cuando detrás de esta gran matriz, que es súper importante y que la verdad agradecemos ese conocimiento aplicado, pero realmente detrás de esa matriz está este proceso. El proceso de definir un problema, ¿cierto? Que es súper importante. La identificación de los involucrados, que es supremamente importante, ¿sí? Y entendamos nosotros que lo que hace la matriz simplemente es estructurar la información esencial del proyecto. Es decir, vamos a pasar de poder obtener toda esta información y la vamos a estructurar de manera resumida en esta matriz de marco lógico, ¿cierto? Y la determinación del problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, esta imagen yo creo que ustedes las han visto muchísimo, pero el análisis de involucrados, ¿qué nos permite? Nos permite a nosotros realmente realizar una investigación y una interpretación de cuáles son las necesidades, expectativas e intereses de quienes pueden verse afectados en el proyecto o quienes, digamos, están envueltos en la problemática y en la oportunidad que podamos encontrar. A veces hay una disminución o el bajo rendimiento académico de los alumnos. Ese es el problema central, un ejemplo. Entonces, si yo ya lo tengo definido y ya me reuní con todos los involucrados en ese problema y coincidimos, porque ojo con esto, el marco lógico es una herramienta de conciliación también, es una herramienta que nos permite conciliar entre comunidades, beneficiados, afectados, una problemática para revisar una alternativa de solución. Entonces, ¿por qué muestro estas dos imágenes? Porque siempre nos pasa eso, ¿sí? Cuando tenemos una solicitud de un cliente, vamos a llamarlo problema o oportunidad, así lo explica el área de ventas, así lo explica el director de proyectos, así comenzó el área de operaciones, así se lo instalaron y así el cliente lo pidió. Vamos a analizarlo desde el punto de un problema. En ocasiones, cuando llegamos a las empresas, y ahorita alternativas de solución a ese problema. Entonces, esta estructura mental de poder definir un problema central, de poder definir quiénes están involucrados en ese problema central, para poder llegar a una situación deseada, es más o menos en resumen básico lo que es el marco lógico de proyectos. Entonces vamos a pasar aquí. El problema central, y aquí es algo muy importante que Diana y yo creo que todos los que hemos estado en el sector público, pero también en el sector privado, no es la ausencia de una solución, sino una situación real no deseada que desencadena ciertos efectos y que se origina dadas unas causas reales. Esta es, digamos, como la estructura de la primera matriz de involucrados que se utiliza normalmente. Entonces nosotros vamos a tener unos grupos, ¿cierto? Dentro de esos grupos nosotros vamos a determinar quiénes son beneficiarios del proyecto, ¿cierto?
quiénes lo implementan o lo ejecutan, quién toma decisiones dentro del proyecto, dentro de mi comunidad y quiénes lo financian. Realmente esa es la agrupación normal que puede estar pasando y que pasa normalmente en los proyectos de inversión. Perdón, hago aquí una intervención. Entonces, en los grupos vamos a colocar nosotros quiénes son las personas que están involucrados, partiendo de que yo ya entendí y ya tengo un problema central. Es decir, que ya tengo una problemática específica y ya la encontré, y dado esta problemática voy a entrar a sentarme con los involucrados, ¿cierto? Para revisar cómo están ellos, digamos, directamente relacionados en mi proyecto. O son las personas que se están beneficiando directa o indirectamente, o son las personas que la van a implementar y lo van a ejecutar, o son las personas que van a tomar decisiones, o son las personas que van a financiar. Absolutamente todo este grupo de personas de mi comunidad o de la empresa, ¿cierto? Van a hacer lo que yo llame análisis de involucrado. Y voy a tener una columna que me va a permitir a mí saber cuáles son los intereses. Es decir, qué interés, ¿cierto? ¿Qué interés tiene o cuál sería involucradas que pueda haberse impactado por el proyecto? ¿Cuáles son los problemas percibidos? Es decir, y no son mis percepciones. Esto quiero aclararlo acá. No es yo qué pienso de esas personas en relación con el proyecto, no. Realmente se coloca lo que las personas perciben de la problemática central que se está tratando o de la oportunidad. Es decir, en el caso en que sea una oportunidad, en el caso en que sea dentro de una empresa, que se dé una oportunidad para entrar en un nuevo mercado, vamos a hablar del problema percibido, es de los obstáculos que no me permiten cumplir o llegar a que esa oportunidad se materialice. ¿Okay? Además, una estrategia para los involucrados. Y vamos a pasar entonces, voy a mostrarles acá, vamos a comenzar entonces para que vayamos viendo cómo se va armando nuestra matriz de marco lógico de proyectos. Hoy, yo sé que vamos a llegar hoy, y les voy a ser muy sincera, hoy vamos a llegar hasta la parte del árbol de problema, porque pues 1 hora y media, como les digo, resumir toda una estrategia de la metodología del marco lógico es bastante fuerte, pero si hoy no terminamos, continuaremos el día jueves, como les conté en el anterior módulo. Entonces, vamos a hacer estos 3 ejemplos. Entonces, tenemos el primer ejemplo empresarial, que son afectados por mi problema central. Obviamente, aquí solamente hay 3 grupos. Habrán proyectos, como lo decía Diana y como lo puede decir cualquiera que esté en el sector público, que tienen grupos de involucrados muchísimos más. Es decir, pueden haber grupos indígenas, grupos políticos, grupos mediáticos, dependiendo del problema y del contexto en donde nos encontremos. ¿Ok? Encontramos ahora este problema, que es un problema público, y es también del señor César, que si me está viendo, no sé si está por ahí el señor César, pero gracias por seguir aportando y apoyándose en nosotros para todo el proceso de asesoría en su empresa. Y es que encontraron el siguiente problema. Encontraron que había una disminución de la llegada de turistas al corregimiento de Acapulco en Girón. Y entonces esta disminución, lo primero que me dijo el señor César, y qué pena que voy a hacer acá relación de él, don César, si me está escuchando, pero me contaba él que de un momento a otro comenzaron a disminuir la llegada de turistas y que, digamos, esto fue antes del COVID, ¿no? Entiendan ustedes que esto es de un proceso pensando en una iniciativa de contexto, no por el COVID, porque ese sería el problema central, sino realmente él pensaba que la disminución de la llegada de los turistas al corregimiento era porque no habían vías, porque las vías estaban en súper mal estado. Entonces comenzamos a analizar y después ustedes van a ver cómo el árbol del problema nos permite llegar a este problema central, a la disminución de la llegada de turistas al corregimiento. Ese es causa-efecto que a veces es muy difícil. A veces uno dice, me duele una muela o me duele la cabeza. Y uno comienza a repasar, bueno, pero ¿por qué me duele la cabeza? Ah, no, es que escuché música fuerte. Ah, no, y comienza a irse para atrás y a veces comienza a confundirlo uno qué es una causa y qué es un efecto. Y eso nos cuesta trabajo. Pero ahorita vamos a tratar de desarrollar un poquito más esa habilidad, pero los que estén interesados en poder tener este módulo de la matriz de Bester, que es un poco más larga para poder definir causas, efectos y problemas central, nos pueden escribir en el correo del grupo creativo. De contacto, como lluvias de ideas, como clientes misteriosos, esa me encanta muchísimo, o como usuarios misteriosos, para ir y percibir cuál es la problemática real de nuestras comunidades.
Entonces, hasta aquí pues espero que ya esta herramienta sepan ustedes. ¿Qué pasa en mi caso, en el sector público normal? Se hace un acta de concertación. No sé si ustedes ya han hecho alguno de los proyectos, pero en la mayoría de los proyectos públicos se pide un acta de concertación en donde se supone, y voy a decir se supone, porque lastimosamente no hacemos el proceso como debe ser y muy pocas veces buscamos a las partes interesadas del proyecto y lo que hacemos son buscar firmas. Y no se trata de buscar firmas, porque después de que usted ya haya implantado un proyecto en su comunidad, después de que usted haya dicho, ese es el problema central y así lo vamos digamos, esas son las alternativas de solución, puede pasar, aunque espero que Diana nos cuente en el chat por qué no pudieron llegar no solo a la fase de prefactibilidad, me dijo que por un tema político, pero ese es un involucrado, ese es un grupo de interés muy importante que hay que tener en cuenta en nuestro proceso cuando hacemos la elaboración de los proyectos, que ver un árbol en el proyecto. Entonces yo quiero que ustedes se vayan imaginando cómo es un árbol, ¿no? Entonces un árbol tiene unas raíces, tiene un tronco y obviamente tiene pues todas sus ramas y todas digamos, sus hojas, ¿cierto? Pero antes de esto, paso a mostrarles esto. Perdón aquí que yo no sabía que estaba presentándola así. Ya. Paso a preguntarle lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen esta situación actual, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, pues obviamente tenemos una vía rural, ¿cierto? No les voy a decir nada más porque ustedes me van a determinar cuál es el problema central. Y obviamente esta es la situación actual y esta es la situación deseada. Por favor, escríbanme en el chat cuál es el problema. Teniendo en cuenta lo que ya les dije, que el problema no es la ausencia o la falta de algo, sino una situación no deseada para mejorar. Mi querida monitora, ¿me cuenta quiénes escriben? Estamos esperando la participación. Ok. Bueno, no sé. No sé si se van a atrever a escribirme cuál es el problema, cómo escribimos un problema, porque eso tiene mucho que ver, y Juliet, tú que hiciste la pregunta, tiene mucho que ver cuando tenemos esas dudas en establecer. Jonathan Ordóñez dice que es el mal estado y deterioro de la vía. Y Nelson Mesa dice que el problema es el acceso de la comunidad. Ok, perfecto. Entonces, Jonathan, normalmente esa sería la respuesta que todos estamos estableciendo. Ah, está en mal estado la vía, ese es el problema, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a analizar un poco más el problema central, tenemos que centrarnos un poquito más en cómo afecta esa situación a la población, ¿cierto? Entonces ahí veo un poquito de acercamiento al tema de acceso de la comunidad, por ahí va muy bien, desabastecimiento en una localidad, muy bien, Johan, vía de acceso al municipio sin pavimentar y destapada. Entonces, Jazz Blades, volvemos, y quiero hacerlos ahí, ¿por qué paro ahí un momentico? Porque sí, normalmente cuando nosotros vamos a enfrentar un problema siempre hablamos de lo que falta. Está la vía sin pavimentar, le hace falta toda la señalización, siempre es qué le falta, ¿cierto? Pero acuérdense que el problema central dijimos que era la base lógica, pero que no era, digamos, la falta de la solución, sino el estado real o la incidencia que tiene eso en la comunidad o en quienes están involucrados. Entonces, el problema central acá, digamos, un problema central escrito es, por ejemplo, aumento en el tiempo de traslado del transporte de pasajeros y de carga en la carretera central, ¿sí? De carretera, ¿ok? Quería pasar por esto antes de comenzar con el árbol del público. Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar un arbolito, ¿cierto? Y hasta el día, ahorita, digamos, en este proceso, me interesa muchísimo que conozcamos las partes que conforman a este árbol del problema, ¿sí? Este árbol del problema se conforma por unas causas que van a ser las raíces, ¿cierto? Y por un problema central que va a ser su tronco y por unos efectos que van a ser el este. Cuando tú hablas de las causas directas e indirectas, mi querida, ¿me recuerdas el nombre que me preguntó? Juliet. Juliet, ok. Juliet, las causas directas del problema casi siempre son las que están más cerca al problema central, ¿sí? Mejor organizarlos en causas y efectos. ¿Sí? Es mejor organizar, realmente ustedes van a encontrar, y esto es de práctica, pero realmente ustedes van a encontrar que pueden que tengan causas que estén repetidas, entonces las pueden organizar.
o pueden encontrar que ese problema no era un problema, sino que era una causa de ese problema central o era un efecto. Pero normalmente vamos a definir un solo problema, porque finalmente, recuerden ustedes las características que vimos de los proyectos de inversión, que tienen una temporalidad, ¿cierto? Puede que tienen un inicio y un fin, pero aparte de eso que son únicos. Entonces, estos problemas, un problema central resuelve, perdón, un proyecto resuelve un problema central. Puede ser que nuestro proyecto, digamos, en cierta manera se enmarque en un programa y que haya muchos proyectos que tengan una solución en un solo programa. Eso puede pasar, pero hay una indiferencia por parte de la comunidad local en temas turísticos, es decir, que generaba una ineficiencia atención al cliente. Entonces, como causas directas tengo el desconocimiento de las actividades turísticas para desarrollar, una conectividad vial en mal estado y una ineficiente atención al turista. Esto obviamente me generó mi disminución, me genera la disminución de llegadas de turistas al corregimiento de Acapulco, que me ha generado disminución de las ventas de la cadena de servicio turístico, es decir, todos los hoteles, los restaurantes, las tiendas no están vendiendo, baja inversión al corregimiento por parte de inversionistas, es decir, la gente que quiere invertirle al corregimiento en hacer nuevos hoteles o nuevas tiendas ya no lo va a hacer. También me generó una desmotivación de los prestadores de servicio, desempleo en el corregimiento, y una disminución de las utilidades de la cadena de servicio turístico. Aquí ya tengo entonces mi problema de mi árbol del problema. ¿Ok? Perdón, por aquí me salí. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mi querida monitora? No, por ahora no hay preguntas. Bueno, entonces, mis queridos, en este momento tenemos 7 minutitos. Nos quedan 7 minuticos. Yo les dije a ustedes que este es un tema bastante largo, es decir, son más de 35 diapositivas, y entonces vamos a llegar hasta aquí. Pero ¿qué nos va a permitir ahorita en este momento? Y es lo que quiero que trabajemos, el que quiero que resolvamos y que ustedes hagan también el desarrollo de su árbol del problema para que el próximo jueves a las 5 de la tarde nos veamos acá para poder pasar al árbol de objetivos, ¿ok? Entonces, hasta aquí que llevamos, y quiero que tengamos claro lo que llevamos. En este momento, en nuestra matriz de marco lógico de proyectos, que como les dije, se puede, este conocimiento, la verdad, el Grupo Empresarial Creativa ha abierto esta área de formación en proyectos de inversión pública excelente, y sobre todo porque en este momento, pues, la mayoría de las alcaldías están en esos procesos de elaboración de proyectos. Entonces, pues, chévere, interesante, y ojalá podamos seguir participando. Faltó leer un comentario que hizo Diana.